Como resumen, lo que podemos ver, digamos, es que un aumento de la demanda nacional provoca, o sea, un aumento de la demanda nacional que habíamos visto, el aumento del gasto, provoca un aumento de la renta y un aumento del déficit comercial. O sea, un empeoramiento de las exportaciones netas. Mientras que un aumento de la demanda extranjera, o sea, de la renta extranjera, producía un aumento de la renta interna y un superávit comercial o una mejora en la balanza comercial. Si nosotros tenemos que analizar estos dos hechos, es obvio que un país lo que siempre quisiese es que aumente la demanda extranjera para mejorar tanto la demanda interna como las exportaciones netas. La realidad, en muchos casos, dista de ser así. Los países que aumentan su demanda, ¿sí?, o su renta, incurren en déficit comercial, entonces no lo querrán hacer por mucho tiempo, digamos, ese aumento. Y aparte estamos nosotros dependiendo de un país extranjero que quiera aumentar su renta. ¿Cómo se podría solucionar esto y que las economías de la mayoría de los países se vea beneficiada? Básicamente por la unión de los bloques económicos, o sea, como por ejemplo lo es la Unión Europea, ¿sí? Si la Unión Europea, todos los países toman medidas de aumento del gasto interno, o sea, la demanda nacional, todos los países van a tener aumento de la renta. Un país que aumenta su renta va a provocar en el otro una mejora en la balanza comercial. El efecto final de las medidas tomadas en conjunto de aumento de la producción va a ser aumento de la renta y mejora de la balanza. ¿Quién va a perder? Van a perder los otros países que no forman parte de esta unión económica. El tema que hay ahí es que los países operen de manera sincera, y si todos dicen que van a hacer políticas fiscales expansivas, en realidad lo hagan. Ya que si un país opta por no hacer política fiscal expansiva y sentarse a esperar solamente el aumento de la renta del resto del mundo, estaría jugando en posición no santa y podría estar afectando su imagen a futuro para las medidas económicas que se quieran tomar. Lo que analizamos a este momento fue los efectos sobre la producción, la balanza comercial, de políticas fiscales expansivas, tanto internas como externas. Lo que vamos a analizar ahora es el efecto que tiene sobre la producción y la balanza comercial de medidas o de políticas de tipo de cambio, o sea, de políticas cambiarias. Para eso, hagamos un repaso, digamos, de lo que es el tipo de cambio real, que lo habíamos definido anteriormente como el tipo de cambio nominal, por el índice de precios o el nivel de precios de los países, del país extranjero sobre el nivel de precios de nuestro país. Para poder avanzar y entender un poco el funcionamiento que tiene sobre la balanza comercial y la producción, el primer supuesto que vamos a hacer es que los niveles de precios, los índices de precios son constantes. Si los índices de precios, o sea, el nivel de precios extranjero y el interno, son constantes y son iguales, todo cambio que se dé en el tipo de cambio nominal va a afectar en la misma cuantía al tipo de cambio real, que es el que nosotros vimos en la demanda de bienes interiores. Ese es el supuesto que vamos a hacer nosotros. Entonces es más fácil analizar variaciones de tipo de cambio nominal y su impacto sobre el tipo de cambio real si consideramos que los niveles de precios son constantes. Entonces vamos a analizar el efecto que tiene una depreciación sobre la balanza comercial, y vamos a ver lo que se conoce como la condición Marshall-Lerner, ¿sí?, que fue básicamente hecha para tratar de interpretar cuál era el efecto sobre la producción y la balanza comercial de una depreciación. Para eso
para analizar los efectos de una depreciación, o sea, del tipo de cambio nominal, que es lo mismo que hablar de real por lo que mencionamos anteriormente, tenemos que ver dónde impacta, ¿sí?, sobre la ecuación de exportaciones netas. Y vemos que impacta de tres formas, ¿sí? Tenemos el tipo de cambio en las exportaciones, como lo vemos acá, tenemos el tipo de cambio en las importaciones y tenemos el tipo de cambio que convierte las importaciones, o sea, los bienes extranjeros en bienes interiores. O sea que tenemos en tres lugares. En el primer caso, una depreciación, o sea, un aumento del tipo de cambio real, escribámoslos acá, un aumento del tipo de cambio real, que es una depreciación, lo que produce sobre las exportaciones va a ser que un aumento. Y sobre las importaciones, que tiene dos partes, una es una relación inversa y otra una relación directa. Una depreciación del tipo de cambio real, por un lado, reduce el valor de las importaciones, pero al multiplicar las importaciones por el tipo de cambio para convertirla en bienes interiores, las importaciones aumentan. O sea, tenemos por un lado la depreciación que afecta, disminuye las importaciones, y por el otro lado el valor de las importaciones aumenta por el tipo de cambio que tenemos en la ecuación. ¿Qué dice Marshall y Lerner? Para que la balanza comercial mejore tras una depreciación nominal, las exportaciones deben aumentar y las importaciones disminuir para compensar la subida del valor monetario de las importaciones. O sea que el aumento de las exportaciones tiene que ser mayor, ¿sí?, a la variación absoluta que se dé en el valor de las importaciones. Por un lado disminuyendo por la depreciación y por el otro lado aumentando por el valor de las importaciones. Marshall Lerner, al hacer dicho análisis, lo que vio es que el efecto final sobre la balanza comercial, o sea, sobre las exportaciones netas de una depreciación, termina siendo positivo. O sea, la depreciación en la economía desplaza tanto la demanda nacional como la extranjera hacia bienes nacionales. El efecto final es un aumento de las exportaciones netas, aumenta la renta y mejora la balanza comercial. Lo que tenemos que ver en cuenta, o tener en cuenta, que lo vemos acá en forma gráfica, esta es una operación posterior que vamos a ver, que es combinación de política, perdón. Lo que tenemos que analizar, y vamos a ver un poco más adelante cuando veamos lo que se conoce como la curva J, es que el efecto de una depreciación sobre la balanza comercial no es un efecto inmediato, o sea, no es que se produce hoy la depreciación y la balanza comercial mejora al día siguiente. Hay un periodo de tiempo que lo vamos a explicar mejor con la curva J, pero el resultado final es el que analiza Marshall Lerner y dice que la depreciación produce una mejora en la balanza comercial, aumenta la renta, ¿sí?, y aumenta las exportaciones netas. Eso es interesante para poder analizarlo porque son medidas que toman muchos países para mejorar su situación, tanto interna como en el frente externo. Lo que hay que tener en cuenta es que en la realidad se da el supuesto que nosotros habíamos establecido, que era que los niveles de precios interno y externo eran constantes. En la realidad esto no se da de manera habitual, sino que termina, ¿sí?, las depreciaciones muchas veces terminan en algunos países pasando a precios y quitando o disminuyendo el efecto positivo que pueda tener una depreciación sobre la economía. Sucede básicamente en aquellas economías que son más inflacionarias o tendientes a la inflación que otra. Si este análisis lo hacemos en economías donde los niveles de inflación son bajos, está muy bien hablar, como establece la condición Marshall-Lerner, que el tipo de cambio nominal y real varían al unísono y en la misma cuantía. Veamos un caso
en el que la economía quiera modificar. Está en una situación de equilibrio inicial, que lo estamos viendo acá, pero esa situación de equilibrio inicial coincide o condice con una situación de déficit comercial en el sector externo. Lo que quiere hacer este país, esta economía, es una combinación de políticas económicas que logren ¿qué? El objetivo principal es reducir este déficit comercial que tiene sin alterar el nivel de producción. ¿Y por qué decimos sin alterar el nivel de producción? Porque sabemos que todo cambio en la producción interna siempre termina repercutiendo en el frente externo, o sea, con un aumento del déficit comercial, que en este caso lo que estamos buscando los inversos, que es disminuir. Para eso lo que se hace es aplicar una combinación de políticas que constan con una depreciación de la moneda. ¿Cuál va a ser el efecto de la depreciación? La depreciación va a desplazar la demanda de bienes interiores y va a desplazar las exportaciones netas. Ese desplazamiento de las exportaciones netas va a mejorar la balanza comercial, como lo estamos viendo acá, pero va a producir un aumento de la renta, que es algo que no estábamos buscando. Entonces, ¿cómo disminuimos ese efecto inicial de aumento de la renta? Aplicando una restricción fiscal, o sea, una política fiscal restrictiva. Aumento de impuestos, que pueden ser aumento de impuestos o pueden ser reducción del gasto público. Cualquiera de estas dos medidas lo que va a hacer es reducir, en este caso se pone un aumento del gasto, va a volver la demanda de bienes interiores a su situación inicial, y esa situación inicial no va a ver afectada, digamos, la balanza comercial. ¿Por qué? Porque dijimos que la política fiscal expansiva aumentaba el déficit comercial, pero la política fiscal restrictiva lo reduce. Entonces tenemos dos vías por las cuales se reduce este sector, este déficit comercial con el resto del mundo. Uno por la depreciación y otro por la política fiscal restrictiva. Con la adopción de ambos tipos de política logramos nuestro objetivo de reducir el déficit comercial sin alterar el nivel de producción. Lo que vamos a analizar ahora es la curva J, que es lo que mencioné anteriormente, que es el efecto dinámico de una depreciación sobre la balanza comercial. En el momento cero, donde nosotros teníamos déficit comercial, lo más probable es que una depreciación de la moneda incremente ese déficit. ¿Y por qué va a incrementar ese déficit? Básicamente porque tarda un tiempo en acomodarse todos los actores de la economía. Una depreciación inicial, y lo vemos acá, ¿sí? Una depreciación inicial lo que va a hacer es, el resto del mundo todavía no se da cuenta que esa depreciación abarata los bienes que podemos exportar, entonces inicialmente las exportaciones no varían. Al no variar las exportaciones, las importaciones tampoco pueden que lo haga, porque quienes siguen comprando al exterior no se dan cuenta del aumento de sus costos. Pero dijimos que las importaciones se multiplicaban por el tipo de cambio, con lo cual, en un momento inicial, si no varían las exportaciones, si aumenta el valor de las importaciones, se va a incrementar, ¿sí?, nuestro déficit comercial, que es lo que vemos entre el punto A y el punto B. Con el correr del tiempo, ¿qué va a pasar acá? Con el correr del tiempo, lo que va a pasar es, los extranjeros se van a dar cuenta que los bienes nacionales, o sea, los bienes interiores son baratos, y van a empezar a aumentar las exportaciones, y los importadores se van a dar cuenta del aumento del valor de las importaciones y van a dejar de importar o van a reducir su nivel de importaciones. Entonces, con el paso del tiempo, la balanza comercial va a ir mejorando, y el efecto final va a ser lo que dijo Marshall y Lerner, que con el paso del tiempo una depreciación va a terminar siendo, ¿sí?, beneficiosa para la balanza comercial.